tenemos es el relevador. Es un dispositivo electrónico que se utiliza mucho en la industria. Consta realmente de dos partes: la bobina de control y el área de potencia, normalmente abierto y normalmente cerrado. A esta parte se le conoce como contactos o se le llaman platinos. Al igual que los sensores, hay de diferentes marcas: Siemens, ABB, Telemecanic, Omron, infinidad de marcas, y también hay a diferentes voltajes: 5 volts de corriente directa, 12 volts, 15, 24 volts, 48 volts de corriente directa, y también hay de corriente alterna. Algo muy importante: si el sensor que vayas a utilizar va a controlar al relevador, tienen que ser del mismo voltaje. Es decir, si tu sensor es de 24 volts de corriente directa, el relevador tiene que ser de 24 volts de corriente directa, porque al final el que va a activar la bobina es el voltaje del sensor. En la industria vas a encontrar diferentes tipos de relevadores. Los habrá que hayan todos normalmente abiertos en sus platinos, normalmente cerrados en todos sus contactos, o híbridos que tengan normalmente abiertos y normalmente cerrados. ¿Cuál vas a usar? Dependiendo de la necesidad que tengas. Si quieres solamente normalmente abiertos para mandar a accionar algún equipo, normalmente cerrados para ir a desactivarlos, o híbridos para hacer ambas cosas. Bueno, finalmente vamos a encontrar este tipo de relevador. A1 y A2 es la bobina, como siempre. Tenemos un común que está conectado a un normalmente cerrado cuando no hay voltaje, y cuando llega el voltaje a la bobina se va al normalmente abierto. Algunos tendrán que necesitar una base para poder conectarlos. Compras el relevador y es necesario tener una base para poder ensamblarlo y poder conectarlo. Bueno, recapitulemos. El relevador va a estar conformado por una etapa de control y una etapa de potencia. La etapa de control, ¿quién la va a gobernar? El sensor. Si el sensor no detecta nada, aquí va a haber 0 volts, pero si hay detección, aquí va a haber 24 volts o el voltaje que sea necesario, y va a activar la bobina. Cuando no hay voltaje en el relevador, este está normalmente abierto y este está normalmente cerrado. Pero si le llega la señal de control, el normalmente abierto se cierra y el normalmente cerrado se abre. Eléctricamente, en un diagrama eléctrico se vería así. El sensor, cuando se activa las bobinas del relevador, en este caso llamado K1. El normalmente abierto se cierra y el normalmente cerrado se abre. ¿Qué le puedes conectar aquí? Lo que quieras: focos, motores, lo que tú necesites. Por eso es la diferencia. Esta es la etapa de control, que la va a controlar un sensor, y esta es la etapa de potencia. Bueno, les voy a presentar unos relevadores. Este es un scrap. La bobina es a 24 volts de corriente directa, y acá te marca cómo son los platinos. No sé si se pueda ver. Aquí está la bobina, aquí se ve la bobina, y aquí están los platinos. Se puede probar mecánicamente cuando un platino cierra y cuando otro abre. Necesito una base para la conexión, no la tengo, pero tengo este otro. Este es un Telemecanic. Igual, el voltaje de la bobina es a 24 volts de corriente directa, y esta es su base. Tú la conexión la puedes hacer mediante estas clemas. Aquí tengo otro relevador. Este es un Siemens. Este es a 120 volts de corriente alterna. Aquí está A1 y A2, que es la bobina, y estos son las clemas de los contactos. Uno son normalmente abierto y otro normalmente cerrado cuando se activa el relevador. Entonces,
Este es el PLC. En las entradas va a estar conectados los sensores y en la salida va a ir conectado el relevador. Cuando el sensor mande una señal de detección, le manda a decir al PLC que mande a activar el relevador, y el relevador manda a accionar, a encender un motor, un foco o lo que esté conectado, una banda transportadora. Si llegara a pasar un corto o algún problema, solo se quemaría hasta el relevador. El PLC y el sensor quedan protegidos. ¿Por qué? La razón es que la etapa de potencia con la de control están comunicadas mecánicamente. Cuando le llega el voltaje al relevador, en la bobina del relevador, a cualquiera de estos, de manera magnética, jalan los platinos. Es decir, si hay un corto, el problema nada más queda hasta los platinos. Y la etapa de control queda aislada del problema. Yeah, you know Pascal cooking up. See, I keep on going back to my old ways. I find I don't wanna love till it's too late. Last time I ever saw you was in your doorway. Think I don't wanna do it cause I